8:40, hace 2 semanas, hace 2 lunes, Santiago Taboada, dijiste que era un momento, así lo llamaste tú, histórico, y era un momento de definiciones para 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. En el sentido de sus votos estaría buena parte de lo que ocurriera en un futuro con la vida institucional y con la justicia en el país. Algo así dijiste. Correcto. 7 de los 8 ministros se mantuvieron firmes en su posición en contra de esta reforma al Poder Judicial. Uno de ellos no. Y bastó que uno de los 8 no lo hiciera, el ministro Alberto Pérez Dayán, para que el tema de la reforma al Poder Judicial quedara sepultado. Santiago Taboada. Pues mira, doblaron al último poder que les faltaba doblar, Ciro, con todas las amenazas, con todos los argumentos. Como yo digo, ya no es el ministro Pérez Dayán, es el ministro Pérez Dayunes. Si hubiera sido esa participación algo que a él mismo le generara orgullo, Ciro, que estuviera convencido de que el voto al final en contra del proyecto del ministro Alcántara era tan sólido, pues no habría apagado su celular, Ciro, y no se habría escondido hoy varios días fuera de su oficina por la vergüenza pública ante sus colaboradores que le causó su voto. Yo insisto, Ciro, nos queda, decía también hace un momento compañero colaborador Roberto Gil, nos queda siempre participar, Ciro, la parte de las urnas. Ahora en este proceso de junio, que inclusive ahora ya la presidenta se pelea con el INE, que le dio la mayoría artificial para, por cierto, tener esa reforma judicial aprobada, porque no le gustó el presupuesto, Ciro, porque dice que hay que hacer una elección más barata cuando ni siquiera han dimensionado lo que va a implicar la elección. No se pelea, ¿no? Le habla un poco golpeado. Lo que pasa es que habla un poco golpeado. Le habla porque le habla como si le hablara a uno de sus empleados, Ciro. Así de sencillo, ¿eh? Con esas palabras. Así como le giraron la instrucción, a ver, quítale y ponle, como si le hablara a su secretario de Finanzas. Lo que te quiero decir, Ciro, es que es muy lamentable lo que vimos. Ahí estuve afuera de la Corte. Y fue lamentable, había una expectativa, porque yo lo dije aquí, Ciro, no era un tema del detalle jurídico, era una decisión política de otro poder, política, Ciro, que le permitía a una buena parte de esa carrera judicial sostenerse por méritos, Ciro, por méritos. Sí. Entonces me parece que pues el aparato hizo lo que hizo en cada poder, Ciro. Todo inicia con el INE. Tú sabes que el INE es el que le da la sobrerepresentación de saque a Morena. Sí. Ahí inicia, Ciro. Después pasó con los 4 senadores que votó la gente para que fueran senadores de oposición. El PRD, aunque digan, por ejemplo, que los 2 senadores del PRD... Ahí están sus discursos diciendo en la plaza pública, uno en Michoacán y otro en Tabasco, no permitiremos el plan C, igual el senador del PAN, igual el senador de Movimiento Ciudadano, y como traidores, así acabaron. Después pasó lo que pasó con el ministro Pérez Dayán, con pues, las amenazas. A veces a veces faltan muchos tamaños, Ciro, para sostener este tipo de decisiones, y para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y lamentablemente... Qué duro, Santiago. No, Ciro. Qué duro. Por supuesto que sí, lo digo. Es lamentable que un ministro que defendió durante muchos posicionamientos la carrera judicial, habló de diferenciar a quienes iban de manera indirecta, que es el caso de los ministros, a los jueces. Habló muchas veces de lo que comentó el ministro González Alcántara, Ciro, y de repente en el último momento cambia de parecer y entonces empieza con esos argumentos leguleyos de no le arranquemos páginas a la Constitución. Pareciera que escuchaba, Ciro, por la mañana los martes con tu colaborador, el exministro Saldívar, ¿no? Pero
Pero muy triste, Ciro, muy triste que una persona... Pérez Dayán habló de sensatez y queda la frase... Si hubiera sido... no correspondamos a una, más o menos, a una sensatez, a una insensatez con otra insensatez. Él tenía precisamente que darle a un proyecto que le daba sensatez a esa reforma, a esas posiciones. Vamos a olvidar la reforma. A dos posiciones, Ciro. Le daba un equilibrio, le permitía mantener y sostener a quienes, insisto, no tienen que ver con un partido, no tienen que ver con un voto de un Senado, a quienes empezaron desde abajo y que se fueron ganando sus posiciones y que son, insisto, parte de un poder independiente. Y que lo otro tenía una connotación política, Ciro, lo sabíamos. El presidente proponía, el Senado ratificaba y después con una reforma, por cierto, de nuestro querido amigo Roberto Gil, cuando era senador, cancelaban la votación si después de la tercera ronda no había las dos terceras y el presidente prácticamente designaba, ¿no? La reforma Gil, como diría Germán Martínez. Y esa parte, mi querido Ciro, esa, insisto, era una realidad política, pero lo otro tenía que ver con una realidad de mérito de otro poder. Pues sí. Y yo, por último, Ciro, comentarte que yo siempre he dicho que el tema de la seguridad, en el momento en el que se ha coordinado, lo dije la semana pasada, y se despolitice, eso va a empezar a tener resultados. Mientras ellos sigan creyendo que tienen toda la voz de la verdad, y déjame nada más, para muestra basta un botón, me pareció muy extraño que no hubiera un pronunciamiento ni del secretario de Seguridad Pública ni de la presidenta de la República con los hechos lamentables de Querétaro. Como cuando en muchos otros casos de estados... Lo acaba de haber, Santiago, hace unos momentos. Hace unos momentos estamos hablando prácticamente de más de 48 horas, Ciro. Y cuando fueron casos de otros estados de la República así, pero a veces gobernados por ellos, veíamos a secretarios, Ciro, haciendo pronunciamientos de coordinaciones inmediatas con los gobiernos del estado. No estoy diciendo que no haya pasado. ¿Qué quieres decir con eso? Pues Ciro, me parece que están dejando, porque tiene que ver con un tinte político, dejándole una crisis completa a un gobernador porque simple y sencillamente gobierna otro partido político. Cuando esto es un tema completamente de crimen organizado. Y lo digo porque lo puedo sostener inclusive en las mismas declaraciones públicas de los funcionarios en materia de seguridad de esta administración, cuando ha pasado en Guerrero, cuando ha pasado en Chiapas. Inmediatamente, Ciro, se pronunciaban públicamente, por lo menos a través de sus cuentas de redes sociales. Y esta vez no ocurrió. El silencio, porque como bien decía, y ahí estaba circulando un meme en internet, ¿no? Cuando es Querétaro, linchen al gobernador; cuando es Guerrero, vamos a ser solidarios y vamos a cantar la canción. Por cierto, Ciro, míralo, sí, en el Partenón de Durazo, cantando la gobernadora, si nos dejan, mientras quienes están abandonados son los guerrerenses. Esa es la tragedia de seguridad de este país, en donde no ha pasado una sola semana, Ciro, en donde no veamos comandos armados ejecutando familias completas a partir del 1 de octubre. ¿Algo más, Manuel? Pues no, me quedo con esto último, Ciro, con la preocupación evidentemente sobre la seguridad y que no esté fuera de control, si es que en algún momento las cosas pueden estar en control, Santiago. Pues mira, el asunto, yo repito, mientras no se asuma este problema como un problema de coordinación, tú lo decías, Ciro, las cosas que se tuvieron exitosas, e inclusive debería de repetirlas la hoy presidenta, las cosas que ella presumió en campaña, Ciro. Ella habló de coordinación todo el tiempo. Claro, permanente. Y eso pasó. Todos hablan de coordinación siempre. Ciro, pero es que hablar de coordinación y en los hechos, y yo por eso decía, sí. Al final lo que pasó, ella siendo jefa de gobierno y quienes tuvimos responsabilidades también de gobierno en las alcaldías, fue labor de coordinación, pero cada quien asumía un papel, Ciro. Nadie se escondía debajo de la mesa, ni iba a decir, ni a jalar y decir, oye, rescátame. Asumíamos todos un papel, y el problema es que eso hoy no está pasando, Ciro. Y lamentablemente en este país, hasta en el lugar más seguro, ya nos alcanzó. Hasta en Querétaro nos alcanzó.
Muchas gracias, Santiago. Gracias, mi querido Ciro. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Nada más para no dejar pasar. Jorge Romero va a presidir el PAN. Dice que una sola vez le va a pedir diálogo a la presidenta Sheinbaum y que él pide evaluar su gestión con los resultados del 2027. A ver, sabemos que es gente cercana a ti, sí, políticamente, claro. Te vimos cerca de él en el proceso. Creo que el problema no es la elección que acaban de tener, sino lo que le viene al PAN. Coincido, Ciro. El PAN se tiene que renovar. Si el PAN no cambia, Ciro, y te lo digo tal cual, y yo he estado en muchas administraciones, es decir, muchos años de mi vida he estado ahí, si no hacemos un replanteamiento profundo, Ciro, si no le plantamos cara, porque te voy a decir una cosa, Ciro, el gran problema de este sistema de partidos es que pensamos en jugar las reglas anteriores. Esto ya cambió, este es un régimen totalitario y autoritario. Y el PAN tiene que estar a la altura y tiene precisamente que hacer un llamado a eso, a esa gente que hoy cree en un proyecto opositor, pero tenemos que demostrarles cómo. Y tenemos, insisto, que cambiar muchísimas cosas en el PAN. Si no cambiamos las cosas en el PAN, la gente en este país no va a tener ninguna otra opción política. Hoy, hay que decirlo, representamos al partido de oposición más grande. Hoy me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y yo te voy a decir una cosa, también habemos quienes estamos acompañando en este proyecto, que somos de otra generación. Y nos va a tocar vivir cosas, y ya las hemos vivido, Ciro, y no nos doblamos. Y no nos fuimos como los 4 senadores traidores, ni nos fuimos como los consejeros del INE a ver qué pactábamos con el gobierno, a ver si nos daban chambita 3 años más. Aquí vamos a estar y precisamente este es un nuevo momento para el PAN y yo voy a estar ahí también, Ciro, para poder darle ese giro al partido de oposición más grande de este país. Los veremos. El PAN es el partido de oposición más grande que tiene México, es cierto. Sí. Pero también es el PAN más pequeño, pues cuando menos de este siglo. ¿Santiago? Mira, Ciro, tú lo decías. Es el PAN más pequeño que conocemos. No habíamos visto un PAN más chiquito desde la elección del año 2000. Yo te voy a decir algo. Del que tienen hoy. En el 94 estábamos en condiciones muy complejas. No influíamos en ninguna de las cámaras. Y prácticamente 6 años después ganamos la presidencia. Yo no sueño con locura, Ciro, pero si algo tenemos que trabajar al 27, la única tarea que tenemos es romper la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados en el 2027. En eso nos tenemos que enfocar. Gracias, Ciro.